Bueno, muy buenos días. Les damos la bienvenida nuevamente a este espacio de conversaciones Aroa. En esta ocasión vamos a hablar del tarot como terapia más allá de la creencia popular. Nuestro invitado del día de hoy es el señor Antonio León Gama. Antonio es licenciado en Psicología y Pedagogía, magíster en Educación, es especialista en duelos, asesor pedagógico y terapeuta acompañante personal y transpersonal. Generalmente, cuando se hace referencia al tarot, la creencia y el rito popular refieren automáticamente al oficio de leer las cartas, y esto asociado a la visión de predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. Sin embargo, la conversación de hoy nos lleva, por el contrario, a darle una mirada al tarot desde el marco terapéutico. Nos lleva a observar y a situarnos en el presente para que a través del descubrimiento y exploración de nuestro autoconocimiento podamos tomar decisiones desde otra perspectiva, decisiones que sin duda van a tener un efecto en nuestro futuro, pero más allá de producto del azar, es producto de las acciones que nosotros emprendamos y que además actúan como agente sanador, liberador y forjador de nuestro crecimiento o evolución personal. Para eso, como les decía, nos acompaña Antonio León, experto en el tema. Antonio, bienvenido. Es un placer tenerte en este espacio y de antemano, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, mi estimado Germán Antonio, pues un gusto poder acompañarte y estar aquí compartiendo contigo y con todas las personas que nos escuchan y nos ven, precisamente pues a propósito de este tema que como tú bien lo has introducido, tiene muchos marcos de referencia que conviene revisarlos para que podamos como entender cuál es la función que tiene o ese rol que tiene cuando hablamos pues desde un acompañamiento del alma o cuando acompañamos un proceso terapéutico y recurrimos a él como un maestro, se podría decir, o como un recurso más dentro de nuestro proceso. Así que pues bueno, bien interesante abordar este tema. Muy bien. Bueno, Antonio, quiero preguntarte como para que empecemos, que nos cuentes de qué se trata y dónde se origina la práctica de las cartas como ejercicio terapéutico. Bueno, esta pregunta está bien interesante, Germán, porque normalmente la pregunta inicial suele ser de dónde viene el tarot y todo esto. Aquí le diste un cambio y eso está bien chévere, que nos centra de una vez en esa mirada más de acompañamiento. Ajá. Y en efecto, nosotros podríamos decir, según lo que pues, he estudiado y he revisado, que el elemento terapéutico a través de ya sea el tarot o cualquier otro elemento de tipo oracular ha estado presente desde, pues prácticamente desde nuestra historia humana. ¿M? Pero cuando nos lo situamos dentro de un ámbito mucho más cercano a la psicoterapia o al ejercicio como tal, uno de los primeros registros que encontramos más serios científicamente como en ese marco un poco moderno de la ciencia y de tratar de buscar un poco la comprobación alrededor de todo esto, es con Carl Gustav Jung. Cuando con Carl Jung, que asume desde su perspectiva psicodinámica y luego pues ya después de sus discusiones con Freud, se aparta de un poco de ello y empieza a explorar mucho más todos estos temas culturales y del inconsciente colectivo, ve en ellos, ve en el tarot principalmente, una exploración muy importante sobre lo que, o una representación sobre lo que él denomina los arquetipos. Y estos arquetipos del cómo operan de manera inconsciente, pues los vemos plasmados según sus estudios a través de los mitos, a través de las leyendas, a través de toda una serie de elementos que hacen esta cosmovisión un poco más completa y compleja de lo que es una cultura. Cuando Jung, si bien de pronto nos deja como con esa iniciativa, ese movimiento inicial al querer explorar más, nos hace como esa primera apertura, esa invitación inicial para que reconozcamos que en ello hay un valor de conexión con el inconsciente, se podría decir. Y esto después ya es mucho más trabajado y más desarrollado con otras perspectivas. Entonces, perspectivas tanto sociológicas como antropológicas, incluso filosóficas, se han encargado como de explorarlo mucho más.
por ejemplo, a través de la lectura de la misma simbología, de los rasgos representacionales que están a través de este tipo de, digamos, de símbolos y de expresiones artísticas, tendencias del arte, y bueno, y eso uno lo ve en la variedad tan impresionante que hay de expresiones alrededor del tarot. Cuando llega una perspectiva psicológica mucho más amplia, en el sentido de poner ese componente espiritual o ese componente de la psicología profunda, que es lo que conocemos ya como esa unión entre Oriente y Occidente o la psicología transpersonal, es cuando nosotros nos metemos mucho más de lleno con el inconsciente colectivo y se relaciona con otros elementos que es el de las perspectivas más sistémicas, de constelaciones y todo esto. Y ahí es en donde cobra un valor mucho más terapéutico. Y tenemos pues otra cantidad de autores. Una de las autoras que a mí me gusta mucho leer porque integra como todas estas perspectivas es Sally Nichols. Con ella uno explora el tarot desde todas estas perspectivas para poder generarse una mirada mucho más próxima de lo que puede llegar a representar para nuestra cultura actual. Y pues por supuesto ya con ella después con otra serie de autores que trabajan desde estas diferentes perspectivas, lo podemos aproximar para cómo opera, cómo funciona dentro de lo que es la estructura y la psique humana. Y pues por supuesto hay diferentes maneras, métodos o protocolos que podemos utilizar para abordarlo como tal. Entonces podríamos, devolviéndonos con tu pregunta, ver que su origen está principalmente con Jung, como que es el pionero en esta parte, y luego pues se van desprendiendo diferentes perspectivas que se integran a lo que ahora conocemos como más las perspectivas sistémicas o las personales y transpersonales. Hablando de Jung, precisamente, hablar de Jung y digamos que su relación con este tema del tarot terapéutico tiene que ver con los arquetipos que tú mencionabas. Contémosle un poquito a la gente que no sepa, digamos, que esté como entrándose en estos temas, ¿qué es un arquetipo? Como para que la gente se ubique un poco y entienda más el tema. ¿Qué es un arquetipo dentro Y de la dinámica de lo que Jung plantea? Que es lo que se le puede concepto, ayudar a la gente mucho más a entender mucho más cómo es que funciona el tema, sí. ¿no? Bueno, vamos a ponerlo en un lugar, a poner menos en ese horizonte conceptual y Exacto, profundo, porque de aterrizar. por sí Jung tiene un texto completito que habla sobre los arquetipos y lo desarrolla durante toda su obra, básicamente. Lo podríamos sintetizar en como nuestros grandes modelos o nuestras grandes construcciones, más bien, las grandes construcciones que nosotros hacemos de las diferentes figuras que tenemos en nuestra estructura interna o psíquica. Estoy segurísimo, segurísimo de que muchos y muchas de nosotros, nosotras hemos escuchado hablar del niño interno o la niña interna. ¿Sí? Cuando nos dicen, no, es que tienes que conectar mucho más con tu niño interno, con tu niña interna. Eso es un arquetipo. Es una construcción que nosotros tenemos interna. Sí, viene nuestra historia, porque mi niño es único, ¿sí? O mi niña es única, pero es mía. Esa es una construcción. Dos de los más conocidos y hacen parte de toda esta estructura para Jung son el ánima y el animus, que son esa parte femenina y masculina que todos tenemos. Entonces ahí cuando nos conecta con tu parte femenina, ok, entonces nos estamos hablando allí de un arquetipo. Cuando con Jung se desarrolla mucho más esto, encontramos los arquetipos universales, por ejemplo. Entonces el gran padre o la gran madre, que nosotros los entendemos ya sea como Dios o como la Pacha. Entonces son estas grandes figuras que aparecen para nosotros. Muchos de los nombres que adquieren para nosotros en Occidente, estos arquetipos tienen que ver con la mitología griega. ¿Por qué razón? Porque es que nosotros como venimos de esa, históricamente venimos de allí, griego-romano, entonces tendemos a tomar muchos de estos elementos para ponerlos en nuestros arquetipos o para denominarlos. ¿Qué pasa con el tarot? Digámoslo acá, con relación a esto. Que el tarot, a través de sus arcanos, nos muestran diferentes arquetipos. Un arquetipo, por ejemplo, tan conocido como el mago, que es entonces aquel que nos pone en este lugar de reconocernos como hacedores en el mundo, como cuáles son los lugares de dominancia que nosotros tenemos,
la exploración inicial, la conexión con el conocimiento. Entonces, son una cantidad de cosas ahí que nos llevan a pensar y a decir, ¿qué es lo que compone cada arquetipo? ¿Sí? Eso como para verlo así, a grandes rasgos. Sé que estoy siendo súper grosero con Jung, pero a grandes rasgos es eso. No, pero me parece importante eso, que lo hagamos así, digamos, como de esa manera aterrizada, para que, como te digo, la gente del común lo pueda tener, pues así como de una manera mucho más, mucho menos formal, digamos, más allá del concepto técnico. Y paso, porque lo mencionaste, al tema de los arcanos, ¿sí? Lo acabas de mencionar con el tema de arcano. Entonces, contémosle a las personas cómo está constituido el tarot, es decir, cuántas cartas hacen parte del mismo, cómo están clasificadas, si algunas tienen que ver con alguna dimensión determinada del ser, por ejemplo, la espiritual, la material, la mental, etcétera. En fin, cómo está constituido como tal el instrumento, digamos, por llamarlo de alguna manera, eh, para que también, digamos, como que tengamos una imagen mucho más global de en qué es que estamos, en qué es que estoy. Cuando yo me acerco a este ejercicio, ¿cuál es la fuente, digamos, de información o con qué es lo que yo trabajo? Perfecto, me parece esa pregunta está súper chévere, ya nos entra sobre el tarot. Para dar el tránsito entre uno y otro, porque seguro que aquí hay mentes muy curiosas. Estas mentes curiosas se podrán encontrar, por ejemplo, buscan por internet y se van a ver, por allá dicen, busquemos cuáles son los arquetipos de Jung. Se van a encontrar con un oráculo y ese oráculo se llama precisamente los arquetipos. Hay dos modelos, de hecho, quiero como para dar ese paso. Uno, que nos habla de los arquetipos en el sentido de lo clásico que Jung nos plantea, de toda su obra, con otra persona, esta otra persona, que no doy, se me fue el apellido, generan estas cartitas, igual que las cartas del tarot, unas cartas en donde están los arquetipos y sus, pues, algunas interpretaciones alrededor de ello, pero pues obviamente lo mejor es leer la obra directamente de Jung, por supuesto, o de Ken Wilber y todos ellos que la han desarrollado. Pero existe un oráculo con ello. Y hay otro que le llaman los arquetipos modernos. Digamos que es un poco más actualizado, más hacia nosotros, a nuestro tiempo actual. Entonces aparece un oficinista, una persona de redes sociales, etcétera, etcétera. Que nosotros construimos y con las cuales nos podemos, entre comillas, clasificar. Entonces, esto tengámoslo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del tarot estamos hablando de arquetipos universales. Jung nos habla inicialmente de arquetipos universales, que eran los que le estaba nombrando ahora. El tarot tiene arquetipos universales y así se organiza. Entonces, nosotros vemos que tradicionalmente, desde cuando surge como juego de mesa, eh, se asocia a cuatro palos, ¿no? Bastos, espadas, copas, oros. Entonces sabemos que eso tiene una composición y que hace parte de, digamos, unos numerales de el 1 o el as, el 2, el 3, el 4, así hasta el 10, luego que el caballo, que la reina, que el rey. Bien. Nosotros nos encontramos con esto que es la primera, digamos, estructura que se da para reconocer los palos. Esto es lo que usualmente conocemos como los arcanos menores. Y arranco por aquí porque las barajas con las que usualmente jugamos, que son las del póker o las del naipe español y todo demás, tienen esa base, esa estructura. Solo que por un asunto cultural quitaron a la reina. Eso ya nos dice cosas, ¿no? Quitamos a las reinas de esos y jugamos. Bueno, metemos ahí otras cosas. Bien, eso los tenemos ahí. Es una estructura básica. ¿Y de qué nos hablan? Digamos en estos arcanos menores. Arranco por los menores porque usualmente son los que del menos se habla. Nos hablan del trabajo, por ejemplo. Nos hablan de la mente. Nos hablan de las ideas, la creación de las emociones. Entonces uno se pregunta allí, pero ¿cómo puedo yo asociar, por ejemplo, un elemento como las copas a la vida emocional? Bueno, cuando nosotros nos vamos a estudiar los arquetipos y la simbología que está alrededor de nuestra cultura humana, vemos que las copas tienen tanto una representación como contenedoras, como de fluidos, y los fluidos nosotros los tendemos a asociar a la vida emocional. Entonces ya hay un principio. Entonces aquí entra la astrología, o sea que están asociados a los signos de agua, que son, se supone, los más emocionales. Sí,
Porque no es que hagamos un puente ahí adrede, no, eso tiene que ver mucho con simbología, que es una construcción y cosmovisión humana, cultural humana. Entonces aquí tenemos nuestros primeros 4 elementos. Recordémonos que están las espadas, los bastos, las copas, los oros. Así es como tradicionalmente se organizan los 4 palos menores. Recordemos que van desde el as hasta el rey, que ahí los organizamos. Son, digamos, como ese mundo material, se podría decir, lo más concreto para nosotros, en donde podemos ver cómo nos relacionamos con esta realidad. Están los mayores. ¿De qué de los mayores es de los que más se suele hablar? Los arcanos mayores son estos primeros 22 que, o bueno, 21, ¿no? Más el loco, que es el famoso arcano sin nombre, o sin número, perdón, sin número, sin nombre es el otro, sin número, que ese no tener número hace que se ubique al inicio, al final, en cualquier momento. Entonces, por eso decimos que pueden ir del 1 al 21 más ese 0. Los arcanos mayores, que arrancan con el número 1, que es el mago, y finalizan en el 21, que es el mundo, nos muestran cómo estamos nosotros o cómo es esa realidad en varias perspectivas. Y aquí me detengo un poquito porque están los arquetipos universales, el mago, están los niños, está la gran madre, está el gran padre, está, digamos, como nuestra parte femenina interna, nuestra parte masculina interna, está también la parte más creativa de nosotros, etcétera, etcétera. O sea, todos ellos están representados allí. Esto desde una mirada, desde una perspectiva. En otra perspectiva, nos están hablando cómo hay un arquetipo en especial, trazando todo el camino de estos 22 arcanos. Y es el arquetipo del héroe. Y aquí es en donde aparece toda una perspectiva que es la de Joseph Campbell, que me parece espectacular, con el camino del héroe. Y este es el que básicamente nos está orientando durante todo este proceso de tarot. Entonces, hay dos miradas, digamos que allí ya integradas para ese arcano mayor, y es el del camino del héroe, o sea, cómo camino. ¿Quién es el héroe? Pues el héroe es uno. y, o la mirada ya arquetipal de cada uno de los arcanos con respecto a la perspectiva pues interna propia. Esa es como básicamente la estructura que tiene el tarot tradicionalmente hablando. Actualmente y por temas ya digamos más comerciales y todo lo demás y otras cosas de otros autores, pueden cambiar las simbologías un poco. Entonces hay tarots en donde no se habla de bastos sino de fuego. Entonces el palo de fuego o el palo de aguas, el palo de aire, ¿sí? Y así hay diferentes formas, pero básicamente casi siempre terminan teniendo 4 palos y los arcanos menores, los arcanos mayores. Ahí, eso que acabas de mencionar me remite a esto y es que efectivamente existen varios tipos de tarot. Digamos, está el de Marsella, el egipcio, el de White Rider, en fin, la lista es larga y sin mencionar pues todos los temáticos, ¿no? O sea, que uno encuentra pues el tarot de los gaticos, el tarot de los elefantes, el tarot de no sé qué, bueno. ¿Tú consideras que influye en algo el tipo de tarot que se utilice en un ejercicio de consulta terapéutica? Sin duda alguna. Sí. Influye, digamos, esa influencia está marcada por quién, por la persona que hace el ejercicio, que ejerce como terapeuta en ese momento, o yo como consultante puedo llegar y decir, yo quiero que hagamos el ejercicio con este de gaticos, ¿sí? O sea, y de entrada ahí, supongo, tú eres el experto, de entrada ahí, eso ya hay una lectura mía como consultante cuando yo me inclino por determinado tarot. Sí, Okay. sí, es así, es así. Aquí, bueno, surgen varias cosas y es el concepto que está detrás, ¿sí? O el autor, todo el marco teórico que hay detrás de la construcción de un tarot. Sabemos que hay tarots que son netamente comerciales, por supuesto. O sea, Okay. eso, y uno los reconoce fácilmente porque no tienen mucha distancia del rider, por lo general, que es el más, es uno de los más conocidos. Aquí yo tengo el maguito del rider para quienes lo necesitan como referente. Este es el tarot de rider. ¿Mm? Que
Usualmente es el que se toma, digamos, de manera comercial porque su estructura es muy representacional. Entonces nos muestra situaciones, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, tarot como el de Crowley, o que tiene mucho más, un aire mucho más místico, más gnóstico incluso, mm, nos habla más en símbolos. Entonces, es más cómo yo entiendo cuál es la intencionalidad que está detrás de cada autor para plantear su tarot. Uno de los de más difícil lectura para esto es el de Marsella, que eso es más clásico, clásico, porque no hay, digamos, como que una autoría original, sino es una autoría atribuida a lo largo de la historia. Hay un, por ejemplo, Jodorowsky, que es muy conocido, él habla como si estuviera, como si él hubiera hecho un proceso de restauración. Bueno, lo hace a su manera, ¿no? Y le da todo un marco, todo un sustento para trabajarlo. Sin embargo, no sabemos históricamente si es así. Y con el egipcio pasa algo muy similar, porque pues en rastreos históricos el egipcio sale después de que se genera el de Marsella. O sea que hay unas perspectivas un poco más, digamos, que nos ponen a cuestionarnos allí sobre los orígenes. Sin embargo, con todo esto lo que quiero decir es que siempre miremos cuál es el, digamos, el marco de referencia que tiene el tarot con el cual vayamos a encontrarnos. ¿Mm? En el caso del terapeuta. En el caso de quien está haciendo de que está haciendo parte de la lectura o es consultante, eso que tú dices es, digamos, clave dentro del proceso. Porque yo también puedo poner ahí en esta primera intención del cuál es el tarot que yo escojo para trabajar, eh, una primera mirada, una primera aproximación del cómo me relaciono yo conmigo, se podría decir. O diferentes perspectivas de acuerdo a lo que esté trabajando el terapeuta. ¿Mm? Puedo mirar muchas cosas allí dentro de este primer movimiento. Y ahí mira cómo metí un concepto que es muy de constelación, que es el primer movimiento. Porque sí, hay muchos elementos que se ponen en función cuando estamos hablando del trabajo con el tarot como tal. Tarots por tipos, digamos que el más reconocido es el de Rider, por su figura representativa. Es que al ser representacional es mucho más, digamos, cercana para nosotros la interpretación. Eh, y los simbólicos, que son, pues, que manejan ya muchos otros elementos, digamos, como para mirar a cierto orden de profundidad. Eh, Comerciales por montones, como tú lo decías, hay tarots que hay gente que incluso se dedica a organizar, como a coleccionarlos, Seleccionar, ok. y a partir de allí trabajan, si es que los Des- trabajan. Desde tu experiencia, digamos, ¿cuál crees tú que sería un buen tarot para hacer un ejercicio, digamos, bastante aterrizado? Considerando eso que mencionan, el tema de que existen un sinfín de comerciales. Bien, yo personalmente, bueno, voy a hablar desde mi camino. Y Sí, es en mi camino, yo me encontré en primer lugar con el tarot de Rider, ¿sí? Con el tarot de Rider fue el primer que me encontré y empecé como a estudiar desde allí. Luego profundicé con el de Marsella, porque me empiezo como con esas preguntas por los orígenes y casi siempre está ese tema de que es el primero. Pues sí, Ryder toma cosas del de Marsella y desarrolla el suyo. ¿Mm? Entonces tiene sentido. Y así fue como yo arranqué. Yo que sí le digo a las personas que han estudiado conmigo el tema del tarot, y es, empecemos por esos dos. Empecemos por mirar a Ryder y a Marsella, ¿sí? Para poder como reconocer cuáles son sus estructuras, sus diferencias y sus cercanías, cómo unos hablan de unas cosas y el otro habla de otras cosas, y puedo establecer como una mirada que yo pueda tomar una decisión sobre ello. Y ya cuando yo tenga mucho más interiorizado en qué consiste uno o el otro, ahí sí yo tome la decisión. Si me voy, permanezco con Marsella, y ahí ya puedo tomar yo la decisión de cuál edición de Marsella quedo, o con cuáles, puedo trabajar muchas, no solo la de Jodorowsky, o hay muchas otras, o con cuál
digamos, forma derivada del de Rider o el mismo de Rider, me quedo. ¿Mm? Hay unos que son muy interesantes, contemporáneos a nosotros, que toman elementos de los dos y los mezclan, y bueno, esos también. Hay otros que les meten elementos de cábala, hay otros que les ponen incluso runas. Entonces, ahí ya depende de cómo cada uno, cada una, como estudioso del tema, quiera ponerse como a disposición, ¿sí? Yo tengo una gran amiga y terapeuta que siempre dice que es con el que uno resuene, con el que uno se sienta más cercano. Mm, y a veces uno arranca por ahí, a veces uno está, de hecho yo volví al camino del tarot, por eso, porque me encontré con uno que fue fascinante y dije, wow, esto, no, esto tiene que ver mucho conmigo y quiero volver como a él a estudiarlo, a revisarlo. Y fue el tarot de Dalí. Entonces, cuando yo me encuentro con el tarot que construyó Dalí, que es muy en línea de Rider, yo me reencuentro con el tarot y digo, bueno, vamos a volver a este camino. ¿Mm? Y ya, y eso fue como un toque. Y de hecho es uno con los que trabajo, pero muy, digamos, muy como para mí. Y los otros, pues bueno, ya sé también para trabajar al orden terapéutico en general. Muy bien. Contémosle a la gente cuál es la diferencia básica entre yo ir a que me lean las cartas y hacer un ejercicio de tarot desde el marco terapéutico. O sea, me parece importante como tumbar eso, como que quede muy claro dónde está la diferencia real de eso, ¿no? Perfecto. Yo les digo a las personas cuando llegan a mi consulta, dicen, es que quiero leerme el tarot contigo. Yo lo primero que les pregunto es, ¿qué quieres saber de ti? ¿Qué quieres dialogar y conversar contigo? Y me dicen, no, 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 yo, si me dicen no, yo quiero es preguntar por cómo le va a ir a mi pareja, si me está poniendo la típica. Sí, los cuernos. Eh, yo ahí sí les digo, bueno, no Aquí es no conmigo, es, aquí no no es. es en no es o sea, no niego que no lo podría hacer, porque se puede hacer, pero no es el sentido de un asunto terapéutico, ¿sí? Para eso existen otros tipos de personas, ¿sí? Eh, las preguntas que se acogen desde acá son las preguntas que tienen que ver conmigo, con uno mismo, ¿sí? Hace unos días, con una consultante que venimos haciendo como un acompañamiento también, arrancamos con un marco que nos brindaba el tarot como para saber, bueno, cómo estoy, cómo estoy con mi tiempo, cómo estoy con mi relación espíritu-cuerpo, cómo estoy en mi relación con mis seres queridos. Quiero saber qué me puede decir el tarot con respecto a esto. Listo, y arrancamos y hacemos como que todo este marco y luego empezamos un proceso de acompañamiento, donde a veces está, a veces no está el tarot. Y hace unos días me decía, bueno, miremos cómo vamos. Y era interesante porque como tomamos una foto de la primera lectura y luego hacemos esta segunda lectura, el cambio era muy interesante de ver. Uno no se lo puede explicar desde unos frentes un poco más científicos modernos, pero funciona. ¿Sí? Y ahí uno lo ve, cómo ya se da un cambio, cómo se da una manifestación, cómo ya son otros temas o algunos ya han sido más trabajados, más valorados. Eso es un frente. Y el segundo, que también es muy, muy grande de explorar, es constelarse con el tarot. Entonces, nosotros sabemos que los ejercicios de constelación los podemos hacer con personas, los podemos hacer con objetos en general. Constelarse con el tarot tiene un carácter adicional y es pues todo lo que puede representar una sola carta. Y da un trasfondo y una visión mucho más multidimensional, digo yo, que puede serlo muy, muy enriquecido todo el proceso. ¿No? Entonces eso es. Hay veces personas que dicen, venga, yo quiero que, de hecho hay una persona que me insiste mucho en quiero que me lo lea, quiero que me lo lea, quiero que me lo lea, pero con esa mirada Predictiva. predictiva y yo ahí sí le digo, no, 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 no. Y soy muy resistente
Eh, no porque, insisto, no porque no pueda, porque seguro que sí se puede hacer la lectura desde ahí, solo que no es el propósito cuando es desde una perspectiva terapéutica. Para eso, otro tipo de personas, digamos así. Sí. Cómo es la dinámica de un ejercicio de tarot terapéutico? O sea, yo llego y te digo, Antonio, vengo a que hagamos, quiero hacer un trabajo terapéutico contigo. Es mi primera vez, es mi primera cita. Cómo se desarrolla una sesión? En términos generales, obviamente, ¿no? Pues muy de la generalidad. Yo llego Lo como primero es, consultante y ¿qué pasa? Entonces ¿tú qué haces? O sea, sacas tus tarots, los tiras, los tiro yo. Sí. Contémosle un poquito a la bueno, gente, digamos, en términos generales, sí, como porque pues me parece también importante eso, la gente digo, pucha, pero yo voy allá y qué, ¿cómo será la cosa? O sea, bien. Bueno, en mi protocolo, pues como para esto también cada profesional tiene su estructura. En mi protocolo, pues manejo diferentes tipos de tarot, como tú lo decías al inicio. Tengo un pool del cual organizo y tú como consultante defines con cuál quieres trabajar. ¿No? Y tengo desde los gaticos hasta diferentes. Porque claro, hay diferentes cosas que ya hay un lenguaje en ello. Hay un lenguaje profundo, hay un lenguaje del alma, diríamos algunos. Entonces, listo, arrancamos por ahí. ¿Vale? Cuando estamos en presencialidad, pues es muy interesante porque pues todos los tenemos en una mesa, pero cuando estamos en virtual, igual hacemos un ejercicio de toma de conciencia, de mirarlos, como detallarlos y luego arrancamos. Bueno, eh, una vez escogido el tarot o digamos como con quién vamos a trabajar, viene la pregunta. Y la primera pregunta es, bueno, ¿tú qué quieres trabajar? Y ahí es en donde logramos como centrar. Muchas veces dentro de las consultas que hacemos, lo primero que miramos es cómo recalibramos esa pregunta para dirigirla hacia mí, porque muchas veces es hacia afuera, casi siempre las preguntas van hacia afuera. ¿Cómo me va a ir en el trabajo? Ok. Y si preguntamos, ¿cómo está mi relación con mi trabajo actual? O con la energía del dinero, ¿cómo estoy yo con relación al dinero, a mis bienes, al hacer? Claro, mira cómo cambiando la pregunta ya inmediatamente se hace un ejercicio terapéutico. Ya, y solo con esa. la dirección es ¿Mm? distinta. Digamos, dejar de poner el foco fuera, ¿cierto? En lo que el destino tiene dispuesto para que pase. Y más bien es darle esa mirada de qué está pasando en este momento con esa situación de mi vida y cómo estoy yo respecto de eso, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Ujú. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo estoy vibrando en función de eso? Y a partir de Exactamente. ahí, me imagino, es que ya uno mismo, digamos, de parte de uno mismo, estar en una respuesta donde va tomando conciencia de qué acciones o en qué camino debe obrar, ¿no? Pensaría yo que Exacto. es más o menos así. Ok. Sí. Tiene mucho que ver en algún momento, no sé, dentro del ejercicio, con la interpretación que el consultante haga de las cartas, o sea, es decir, lo que esa persona pueda ver o interpretar, ya sea por las figuras o por los colores, en fin. Por supuesto, eso es parte del ejercicio, digámoslo así. No todos los tarotistas lo hacen Ajá, eh, de este orden, ¿no? Terapéuticos. Pero para mí es importante. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo una mirada constructiva y construida, conceptual, propia por el estudio, la experiencia y por el contacto con el inconsciente colectivo. Pero la persona también tiene una construcción, tiene una interpretación y tiene todo un marco de referencia. Entonces yo te puedo preguntar a ti, por ejemplo, si ves esta carta, ¿qué representa para ti tal cosa? O a dónde se te va la atención de esta carta? Porque es que tiene muchos elementos. Entonces, yo puedo como terapeuta centrar la mirada en una parte, pero tú como consultante puedes decir, no, me estoy fijando en la rosa que está ahí. Y yo, ok, ok. Ya sé qué representa dentro de lo conceptual la rosa. Entonces podemos empezar a explorar allí
cómo es que es el tema con relación a ti, cómo estamos, qué es lo que sucede con esa rosa en tu vida, se podría decir, y con lo que representa la rosa en tu vida. Y empezamos a hacer esa exploración. Entonces es este tipo de ejercicios se reconocen mucho desde lo proyectivo, en técnicas psicológicas de escuelas un poco más clásicas, son netamente proyectivas. Pero yo, como un terapeuta personal y acompañante también transpersonal, lo puedo mirar desde estos otros 10 referentes para encuadrarlo terapéuticamente, con respecto a tu necesidad o a lo que podríamos estar encontrando como lo que tú requieres para trabajar, abordar tu situación. Eso es súper importante. Y el otro elemento de todo esto es, obviamente, el que hable el consultante. Porque a veces yo puedo poner, fácilmente puedo durar bla, 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 hablando un montón. Pero la voz del otro, o sea, yo vengo también a participar. Si estoy en un ejercicio terapéutico, yo necesito participar ¿sí? Para poder estar como en ese tono de lo que puedo estar haciendo conmigo, porque me vuelvo responsable de mí. ¿Vale? Y bueno, ya vienen los diferentes tipos de lectura. Entonces, en donde hay una carta, donde hay 3 cartas, que los tipos de tiradas, bueno, toda esta cantidad de cosas que también tienen una función dentro del ejercicio de la lectura con el tarot, en esta perspectiva. Muy bien. Tú hace un momento mencionabas algo que me pareció muy interesante y es que relacionaste esto con el tema de los signos, ¿no? Entonces hablábamos de los temas de los signos de agua y eso. Entonces, ¿tiene alguna relación el tema del ejercicio terapéutico con la astrología y lo que conocemos como ese tema de carta astral? ¿Podrían ser complementarios o nada que ver lo uno con lo otro? Son sistemas diferentes, por Ujú. supuesto. ¿Pueden establecer relación? Claro que sí. Puede haber un puente entre los dos, pero sí son sistemas completamente diferentes. Lo astrológico, también desde una perspectiva psicoterapéutica o psicológica, o humanista, que también se le conoce así como una astrología humanista, muy en perspectiva de Huber y demás. Han hecho un estudio bien interesante sobre el cómo prácticamente estamos nosotros relacionándonos también con nuestra psique, con nuestra estructura, eh, y cómo esto se manifiesta pues en un mapa celeste y los movimientos celestes se vuelven una orientación para mí. ¿Sí? ¿Cuál es la gran diferencia? Que en astrología, digamos que hay una predefinición matemática. En tarot, no. En tarot, tú barajas y sale. O sea, ahí hay un fenómeno de sincronicidad en Jung, en donde sale lo que te tiene que salir. O sea, no es otra Es lo cosa. que es. Y ya. Y a veces tarot en ese sentido puede ser en mi experiencia, es muy directo. ¿Sí? Con lo que sale, casi que le da el punto. En astrología, como me muestra todos estos elementos, digamos que yo tengo que hacer una lectura un poco más milimétrica y compleja de los movimientos. Y ahí es muchísimo más fácil para mí caer en el terreno de lo predictivo. ¿Por qué? Porque es que yo ya sé que la luna en estos días se está moviendo por tal signo y entonces yo ya sé cuáles son los que vienen. Entonces yo ya puedo inferir cómo será el movimiento para mí. En tarot no es tan matemático porque si yo puedo sacar una carta para mañana y a los 10 minutos voy a sacar otra carta para mañana, puede que me salga otra cosa. O si ya está muy marcado, seguro que me sale la misma. Eso sí, no me queda la menor duda. Pero, pero es diferente, digamos, en cuanto a sistema. Bueno, como mecanismo, como forma. Como elemento simbólico, sí tienen una relación, porque es que los que han estado estudiando todo esto han encontrado elementos comunes, como por ejemplo, si los planetas, o bueno, en general la construcción de la astrología está basada en 4 elementos, la construcción del tarot desde los menores está construida también en 4 elementos. Así que yo inmediatamente empiezo a hacer relaciones. Eso ya es una cuestión de nuestra mente que siempre está buscando hacer patrones, relaciones, gestalt, buscando armar estas cosas. Entonces, de allí viene. Para mí, uno complementa al otro, puede haber un puente entre los dos,
no riñen, solo que yo voy a tener muy claro qué es lo que busco con uno u otro. Eso es todo. Muy bien. Hoy en día, bueno, hoy en día vemos que hay pues también un sinnúmero de líneas terapéuticas, ¿no? O sea, encontramos pues muchos modelos de terapia. eh, ¿Cuáles son las ventajas o las virtudes del tarot terapéutico respecto de otras líneas, digamos, de terapia? ¿O en qué casos consideras tú que puede aplicar una consulta de tarot terapéutico? Wow, qué pregunta tan profunda. Y te lo digo, Está, está. te lo digo porque, por lo que te decía ahora, hoy en día, y creo que todos lo vemos, y uno entra a las redes sociales y hay cualquier cantidad de oferta de terapias de todo tipo, ¿sí? O sea, la terapia, la arte terapia, la aromaterapia, la terapia con cristales, bueno, en fin, la Sí. lista es inmensa. Entonces, eh, uno como consultante dice, bueno, pero como cuál sería, como a cuál aplicaría yo, ¿no? Como cuál sería, digamos, la mejor para mí, en mi caso puntual, digamos, que yo, dependiendo de lo Eh, que yo quiera consultar, a eso refiero, a eso me refiero, ¿sí? sí, 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 sí. Pues bueno, uno de mis maestros diría que uno puede acercarse al tarot terapéutico para consultar lo que quiera. Eso siempre, y de hecho este de mis maestros es muy curioso con eso porque dices, lo que sea, se le puede preguntar. Ok, bien, pero desde mi perspectiva y desde mi experiencia, la pregunta con el tarot es cuando yo quiero hacer un diálogo conmigo, cuando yo quiero una mirada muy en espejo con elementos que me ayuden, porque a veces uno se para frente a su espejo o tiene sus espejos andando en su vida y no es tan fácil ver las cosas. El tarot como tiene elementos simbólicos y representacionales, entonces al ponerme una carta enfrente, yo puedo hacer un ejercicio de mirada interna, muy espejo, para saber en mí cómo está esto que me está diciendo el tarot en ese momento. Un ejemplo que es clásico en esto es la carta sin nombre o la carta de la muerte. Mm. Que cuando se nos aparece, por lo general, nos genera una sensación de inquietud. Pocas personas, realmente muy pocas personas se emocionan mucho cuando ven la carta de la muerte o de la carta sin nombre. Tomás con nombrarla ya nosotros sabemos cómo es ese tipo, ¿no? Entonces, ahí ya nos genera una mirada del cómo me relaciono yo con eso. De hecho, es importante eso que mencionas porque, pues, el común denominador de todos creemos que la carta se llama así, la muerte. Y es importante lo que tú mencionas. Esa carta no tiene nombre. O sea, todos los demás arcanos mayores tienen su nombre, el loco, la rueda de la fortuna, la luna, el papa, pero esa carta como tal no se llama la muerte. Pero muchos creen que la carta se llama la muerte y realmente es la única carta de los arcanos mayores que no tiene nombre, ¿no? Realmente es la carta sin nombre, por eso le decimos la carta sin nombre. La carta sin nombre, así es. En Marsella eso es clarísimo. De hecho, ni siquiera tiene título para decir es sin nombre, porque no. En otros tarots sí tiene nombre, digamos, le ponen la muerte, y en otros les ponen como la transformación o la transmutación. Por ahí vi una vez que le llamaban la alquimia. Ah, pero es que eso ya no lo relaja un poco a la noción inicial que tiene Ajá, del es sin nombre, ¿no? O sea, hay una sin nombre y una sin número. ajá, de acuerdo. En Sí. relación, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una cosa bien interesante. El caso es que, eh, volviendo a tu pregunta, yo me relaciono con el tarot desde esa mirada del, bueno, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo voy yo? ¿Cómo, quiero hacerme como una especie de diagnóstico, entre grandes comillas, ver cómo estoy, cómo voy? Y si estoy tanto en la perspectiva más arquetipal, en el que todos los arcanos tienen una reflexión, relación directa conmigo, o en una mirada de camino del héroe, como la que plantea Campbell, en cualquiera de las dos, yo también puedo hacerme esa pregunta. ¿Cómo voy en mi camino? Es una pregunta. Entonces, saco mis cartas y miro qué me dice el tarot con respecto a mi camino. Yo ahí tomo decisión.
qué resuena, qué no resuena. Por lo general resuena un montón, por lo general. Pero pues hay veces que uno dice, no, espérate, esto como que no, también es legítimo. ¿M? Y vete con ello. Por ejemplo, yo tengo un ejercicio y es que saco mi carta diaria. Y mi carta diaria es de que yo tomo en la mañana mi carta y digo, bueno, hoy ¿qué voy a trabajar yo hoy? Presente, ¿no? Y saco la que me salga, listo, la visualizo, la interpreto, la dejo allí y en la noche cuando vuelvo a mirar digo, bueno, ¿cómo funcionó? ¿Estuvo presente esta energía o no estuvo presente? ¿Cómo fue? Entonces, muy en mirada retrospectiva y espejo. ¿Mm? Más que es como la clave inicial, pero como te digo, también se puede trabajar como constelación. Cuando uno constela con el tarot, ya el propósito obviamente es otro. eh, y pues ahí sí la recomendación directa es trabajar con alguien que sea muy experto en constelaciones y que trabaje también y conozca muy bien el tarot. Muy bien. Eso es básicamente. ¿Mm? ¿Qué viene para el consultante después de un ejercicio de tarot terapéutico? Trabajo Tareas. personal, como, mejor dicho, como desesperado. Tareas, siempre, siempre. Esa es una cuestión que por eso vamos a ser profesor. Me encanta dejar tareas. Entonces, esto es bien interesante porque a veces las personas consideramos que hay un remedio mágico, pero para mí la experiencia también nos lo ha dicho, el remedio más mágico que hay es hacerse cargo. Entonces, el tarot, de alguna u otra manera, siempre te va a estar diciendo, hazte cargo de esto lo has trabajado, entonces ahora mira esto otro, y así. Siempre viene esa cuestión del trabajo. Hay algunas sesiones, pero eso sí tiene que ver ya con protocolos muy específicos, en donde la misma lectura, en la misma acción, se van generando procesos de, digamos, de restauración o de sanación. Eso puede suceder, porque ya el simple hecho de hablar de las cosas para muchas personas es sanador. Ujú. Entonces, pues, depende, ¿no? Y mucho del cómo se ve también la situación, la lectura. Muy bien. Muy bien. Sí, yo me quedo con eso que decías de que esto es como un ejercicio como de autodiagnóstico. Para mí es eso. O sea, yo, pues, digamos, eh, creo que es una forma de mirarse uno en un momento determinado, de cómo se está uno relacionando con diferentes aspectos de su vida en ese momento. eh, y de hacer como una especie de alto y de llamado al orden y decir, bueno, creo que lo que tengo descuidado es esto y lo que debo accionar es por este otro lado, ¿no? En función precisamente de esa lectura perceptiva que se logra a través del ejercicio, ¿sí? Y indiscutiblemente lo que hay detrás de todo esto es una gran labor de trabajo personal, digamos, ¿no? De lo que queda además también desde mi perspectiva es eh, una gran cantidad, digamos, de variables nuevas de autoconocimiento, ¿no? De reconocerse uno de pronto en muchos aspectos y en muchas situaciones eh, en las cuales no ha considerado, digamos, determinadas variables y están ahí, o uno no ha querido considerarlas, más bien, porque las variables están ahí, uno las conoce, sabe que están ahí, pero uno como que se hace el loco, ¿no? Como que no la quiero, pero es de pronto un llamado precisamente a eso. Creo que el tema es por ahí y me quedo con eso. Em, la madre del filósofo Descartes era tarotista. Jung comparaba el inconsciente con los arcanos del tarot a través de los arquetipos y Lacan sostenía que la única forma de sanarse es por medio de la palabra. Y en ese sentido también me remito a algo que mencionabas hace poco y es más allá también de la imagen y la percepción es también lo que el consultante expresa, ¿no? O sea, la palabra hablada sana, ordena, permite la observación de conductas y a través de ellas se transforma. Me parece que eso es algo súper importante y muy valioso dentro de un ejercicio de estos. Bueno, Antonio, estamos llegando ya al final de esta charla. Muy, muy productiva y me encanta este tema. La verdad, yo podría quedarme aquí otra hora hablando de eso, pero bueno, en otra oportunidad tocamos otra vez el tema. Quiero que le cuentes a la gente, o a los que estén interesados de pronto
en profundizar mucho más en este tema, cómo hacen para contactarte, tú qué servicios ofreces, si tienes algo, tú decías ahora la gente que ha estudiado conmigo, quién puede estudiar contigo, si alguien quiere estudiar contigo, ¿cómo es el tema? Cuéntanos un poquito de eso. Bien, bueno, dentro de los procesos, bueno, quien quiera entrar en contacto para tener una sesión más allá del velo de la curiosidad, de la Sí. curiosidad del vamos a ver qué me dice al, vamos a ver qué me digo, eh, planteen esa pregunta, ¿qué tengo que decirme que de pronto no me he escuchado? Si te haces ese tipo de preguntas, bienvenidos. Eso es bien interesante. Pues bueno, me pueden contactar por las redes sociales. Yo me encuentro pues por Facebook, por Instagram. Facebook digamos que lo tengo más como para publicar cositas. En Instagram es en donde suelo tener un poco más el nicho abierto para este tipo de temáticas. Como me encuentran como @leongama b. León es mi nombre, Antonio León, el nombre, Gama, porque es mi apellido, y Bermúdez, pues es la B que está ahí, entonces por eso aparece como @leongama b. Eh, Me encuentran así en Instagram, en Facebook, y allí pues en estos dos, si ya quieren algo mucho más personalizado, pues allí mismo encuentran mis datos de contacto por el WhatsApp o por correo y podemos empezar a conversar para tener, digamos, como este tipo de encuentros. Ahora, frente a formación, sí hay unos momentos, ha habido unos pequeños grupitos, incluso ahí estuvimos trabajando contigo un tiempo, Sí. y son pequeños grupos de estudio, ¿sí? Estos, para este año también está consolidándose un poco para ver si podemos arrancar hacia marzo. Estamos ahí como organizando, lo que siempre los temas de las fechas se vuelven un poquito complicados. Sin embargo, ha surgido una iniciativa que es como del vamos a ir poniendo como en discusión simplemente de qué trata un arcano o de qué trata una carta de estas. Y lo llevamos para el autoestudio. Aquí soy muy como en la escuela de Hoover de astrología y es la mejor manera de aprender esto es aplicándolo con uno mismo. Entonces, ellos lo dicen así y yo aquí lo planteo como la mejor manera de aprender uno con el tarot es poniéndolo a discutir con uno mismo. ¿Sí? Entonces yo ya sé, por ejemplo, insisto con el mago que es que lo tengo aquí enfrente. El mago es inicios, es hacerse cargo, es estudio, es darme cuenta de qué es lo que tengo. Entonces arranquemos por ahí. Bueno, el mago representa esto. Entonces, para mí, ¿qué es? Yo, ¿cómo será mi mago? ¿Será que mi mago si se da cuenta de esto o todavía está ahí como muy en aprendiz y me cuesta reconocer un poco? Son reflexiones, preguntas interesantes que vienen allí en la mano de este tipo de ejercicios. Y en eso vamos a arrancar un poco de manera asincrónica, mientras logramos como consolidar un espacio para que ya nos podamos encontrar de manera sincrónica con las diferentes personas que estén interesadas. ¿Sí? Esto es muy del Ok. grupo de estudio, en donde pues obviamente todos tienen responsabilidades. No es tanto como el clásico curso de yo te enseño, tú aprendes y replicas. Ajá, ajá. Es un tema participativo, muy de todos. Muy bien, Así es. muy, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, Antonio, pues no me queda más que eh, reiterarte las gracias por estar aquí, por hacer parte de este espacio de conversaciones, por tu tiempo, por compartirnos parte de tu conocimiento y, y esperar pues que en próximas oportunidades tengamos otra vez el chance de conversar y de seguir hablando de este tema que a mí particularmente me apasiona mucho. Entonces, mil y mil gracias. Bueno, a ti, Germán Antonio, muchas gracias por la invitación, por permitirnos pues dialogar sobre estos temas, que es bien importante para también, como lo decías al inicio, quitar un poco, o no quitar, sino como recuestionar ese marco de creencias que tenemos alrededor de estas herramientas que son, o estos instrumentos, o estos elementos, o estos recursos, como lo queramos denominar, que hacen parte de nuestra realidad, de nuestro saber cultural, y que están ahí para ayudarnos, son nuestra propia construcción. Entonces, como cultura, ¿por qué no? ¿Por qué no asumirlos? ¿Por qué no traerlos? ¿Sí? Esto es una, y herramientas hay por montones. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Muy Eso es bien. todo. Bueno.
A todos los que nos ven, muchísimas gracias. Seguimos con más conversaciones en los próximos meses, entonces sigan atentos ahí a las publicaciones que estaremos haciendo. Muchas gracias para todos. Excelente día. Vale, muchas gracias.